Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. El Señor los bendiga, los guarde y los conserve siempre. El tema que vamos a ver hoy es la guía número 5. La guía número 5, pues ya ustedes conocen cómo está organizada la guía. Siempre se las he explicado, se lo he explicado cómo viene el estándar, cómo viene el DBOA. También le he explicado pues las actividades, ¿sí? Pero vamos a dejarlo para aplicarlo el primer día de clase que lleguemos, para cómo se van a desarrollar esas actividades que vamos a hacer, ¿sí? A contestar las preguntas que aparecen ahí, que son de saberes previos, que es relacionado con el tema, para ver qué conocimiento tienen ustedes al respecto en ellas. Es lo que primero que se va a hacer. Y luego pues vamos a ver la parte de contexto, el tema en sí. El tema en sí es la violencia en Colombia. Ese es el tema que vamos a analizar. Y vemos que la violencia en Colombia no es nueva. Esta violencia en Colombia viene desde hace muchos años. Desde el siglo XIX venimos con esta violencia en el país, que se ha radicado, se ha dado a conocer más pues a partir de la muerte de Gaitán. Tenemos que el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948, fue el que prendió la llama, se puede decir, para que pues se presentaran estos hechos en Colombia, porque comenzaron a enfrentarse pues liberales con conservadores. Uno lo decían los chilevitas, los otros los pájaros, los cachiporros, así sucesivamente, tenían ellos sus nombres. Y muchos, fue tanta la violencia que muchos pues se fueron retirando pues al campo, se fueron para el campo, huyendo por salvar su vida. Vemos que después de la muerte de Gaitán llega al poder el doctor Laureano Gómez como presidente de la República en 1950. ¿Y esto qué pasó? Con esto lo que es que se incrementó el radicalismo político de los conservadores en el poder y la presencia liberal. Entonces comenzaron a enfrentarse más, comenzaron a tener más problemas en estas enfrentaciones y pues comenzaron otra vez las masacres. Los partidos tradicionales en esa época, que era liberal y conservador, quisieron buscarle soluciones a estas cosas y pues comenzaron a presentarse un hecho que para ellos fue lo que llamaron el golpe de opinión. El golpe de opinión es cuando llega al poder Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? Asume la presidencia de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1953 a 1957. Pues él aborda esta situación que se estaba presentando y trata de buscar pues soluciones a las cosas. Por un lado, pues, tenía un ofrecimiento de una amnistía general para aquellas personas que estaban en conflicto, las partes de las guerrillas y los grupos pues, de los vándalos que en esa época se estaban formando. Y por la otra parte, pues la conformación también aparece, la conformación militar de aquellos grupos que se negaron a vincularse al proceso. Entonces eso se presentó. Ese gobierno fue muy relativo, tuvo cosas positivas, se logró calmar un poco las cosas, pero resulta que con el tiempo el Gustavo Rojas Pinilla pues consiguió un gobierno personalista, un gobierno prácticamente como si fuera un dictador que él se forma, y lógico que esto pues no le convenía a los partidos tradicionales, y fue así como él pues pierde la curul, es bajado, cae de la presidencia de la República. Cuando él pues cae de la presidencia, se forma el Popular Frente Nacional, que es un acuerdo que llegan los partidos tradicionales de gobernar 4 años uno, 4 años el otro, y pues repartirse pues los puestos que tenían en las administraciones que iban a tener. Y eso duró 16 años en ese proceso. Pero también se le presentaron problemas, porque cuando gobernaba uno y el otro no, pues el otro prácticamente no tenía como la forma de la palabra, la opinión, la parte de la crítica, no se daba, y presentaron otras cosas más, pues que esto nos llevaron a que el Frente Nacional pues cayera el Frente Nacional.
Y pues durante ese Frente Nacional pues surgieron unos movimientos sociales durante él que no estaban de acuerdo con el Frente Nacional. Entre ellos pues tenemos el movimiento de un grupo de personas que estaban con Rojas Pinilla, que estaban con él después de la caída de él, y conforman un grupo que recibió el nombre de Alianza Nacional Popular, que era la NAPO. Con él pues se establecer una oposición a los partidos políticos tradicionales. Fue tanto ese peso que dio a esos partidos tradicionales que en las elecciones que se dieron en 1970 pues se vio muy cerquita la NAPO de ganar, pero nunca ganó. Ganaron fue la parte conservadora de los partidos tradicionales. También se forma otro grupo político que era el de los estudiantes, el cual estaba dirigido por Camilo Torres, un sacerdote Camilo Torres. Estos eran unos muchachos que eran estudiantes, ¿sí? Eran estudiantes universitarios. Ellos pues decían que el Frente Nacional había conseguido unos objetivos, que se habían logrado unos objetivos, pero que faltaban otras cosas que no se habían conseguido, y era pues la marginada pobreza y la buena parte de la población colombiana. Ellos decían que no se había conseguido todo. Por eso se llega a esa parte. Camilo Torres es perseguido, se retira de la parte política y después termina él entrando pues a los grupos guerrilleros, donde más tarde es asesinado, muere allí. Bueno, después de todos estos movimientos, todas estas cosas que pasan, surgen las guerrillas. Las guerrillas tampoco son cosas nuevas, también estos movimientos vienen del siglo XIX para acá. Pero de todo ese movimiento, una de esas fuerzas que tenemos ahí fue la FARC, que aparece las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1964. Ellas se dan a conocer, este grupo guerrillero se dio a conocer pues con una bomba, un bombardeo en Marquitelia, que se dio ahí, y con ese bombardeo ya ellos se dan a conocer como grupo guerrillero. Pero ese mismo año también aparece otro grupo en el norte de Antioquia, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La mayoría de ellos, como les decían, eran estudiantes y las ideas eran de la Revolución Cubana. También se dieron a conocer en Anorí, en Antioquia. Ese mismo, tenemos que en 1966 también aparece otro grupo, también aparece en ese mismo año otro grupo que es el grupo del EPL. Ellos decían que se podía llegar a conseguir los objetivos de la paz comenzando una revolución desde el pueblo hasta llegar a la ciudad. También se presentaron conflictos, muchos conflictos en esa década, pero también se buscó la forma de la amnistía, ¿sí? Buscaron la forma de la amnistía, y eso lo consiguió el presidente Belisario Betancur, que trató de buscar un acuerdo con los grupos guerrilleros, especialmente la FARC y el M-19, pero el cual fue interrumpido por ciertas cosas que no se dieron, y de complemento después el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Bueno, ahí vienen otras cosas, luego aparece el narcotráfico, que vamos a ver más adelante, los grupos paramilitares, eso lo vamos a ir analizando más adelante después en la clase. Ahora vamos a hablar de otro tema que nos corresponde, y es la economía. Vamos a ver qué es la economía. Ya ustedes estuvieron analizando la parte de la economía, pero también vamos a analizar qué son esos bienes y servicios. En la economía se presentan bienes y servicios. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un servicio? Ahí ustedes lo están encontrando, que está bien explicadito en esa parte de lo que son los bienes y servicios que tienen ahí. Entonces vemos que en esa parte de bienes y servicios que tenemos también en la economía, jóvenes, vamos a ver la clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican en varias cosas, de acuerdo a la utilización que se les dé y de acuerdo a su transformación, de cómo se van transformando. Todo eso hace parte de eso, parte de ahí. Los sectores económicos tenemos los primarios, secundarios y terciarios, que tenemos, ya les decía que los primarios es todo aquello de la naturaleza, lo que está en su etapa natural.
Lo secundario es la parte donde se está haciendo pues la transformación, y los terciarios pues esto es más complejo ya, porque ya esto hace parte de las partes de lo que es educación, turismo y todas estas partes en general. Bueno, jóvenes, en clase pues ampliaremos más estos temas, hay que profundizarlo. Ustedes ven que el plan lo van a ver que está extenso, pero no es mucho lo grande, no lo sustancioso que está, y lo vamos a resumir cuando lo estemos adoptando las actividades. Que tengan un feliz día, que el Señor me los cuide, me los bendiga y me les dé sabiduría e inteligencia en todo lo que emprendan.